En nuestra última lección nosotros hablábamos de que Dios es el creador, aquel que originó el universo entero, el que hizo el sistema solar, el que formó todas las estrellas, incluyendo el Sol mismo en toda su majestuosidad, el que hizo todos los planetas, incluyendo el nuestro, donde hallamos que Él hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos habitan, incluyendo cada criatura y ser viviente. Él es el creador y todo esto fue efectuado como una obra trinitaria. En esta oportunidad, siguiendo esa misma línea de pensamiento, hablaremos de que Dios no solo es el creador, sino que Dios es el sustentador y dueño de la creación. Lo vuelvo a repetir, Dios es el sustentador y Dios es el dueño de la creación. Al acudir al diccionario y buscar la definición de sustentar, hallamos lo siguiente. Sustentar es hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición. Y si buscamos la definición de dueño, dueño es el que posee una cosa, el que tiene la propiedad de algún bien sobre el cual ejerce dominio o tiene poder sobre el mismo. Así que permítanme primero hablar de Dios el sustentador. Las escrituras, mis hermanos, nos enseñan que Dios no solamente es el creador de los cielos y la tierra, sino que también es su sustentador. Nada de lo que existe existiría separado de Dios. Si Dios, mis hermanos, piensen en esto, si Dios se alejara de su creación por un momento siquiera, todo, todo absolutamente perecería. Solo a Dios, a Él, le debemos cada aliento y movimiento. Todo ser, y pudiéramos pensar desde el arcángel más encumbrado hasta el gusano más pequeño, vive en absoluta dependencia de Dios. ¿Notan eso? Tanto el hombre que se inclina en humilde adoración como el que alza su puño desafiando a Dios tienen esto en común, que los dos viven, los dos respiran y se mueven por el poder clemente y sustentador de Dios. Existen porque Él los hizo y respiran porque Él les da aliento. Si Dios se apartara de ellos, obviamente se convertirían en polvo. Así que permítanme llevarles a las escrituras, primero para encontrar una breve pero poderosa declaración acerca de Dios. Y esta declaración la encontramos en Primera de Timoteo 6:13. Primera de Timoteo 6:13. En el contexto de este pasaje nosotros encontramos que Pablo le estaba encargando muchas cosas a su joven discípulo Timoteo, a este joven pastor, y en medio del mandato de que él debía predicar la palabra, él le dice en Primera de Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y aquí está la declaración. Dios que da vida a todas las cosas. Aquí vamos a ver cómo la creación eh, está sujeta a una dependencia total de Dios. Dios da vida a todas las cosas, es lo que dice este pasaje. Dios da vida a todo ser viviente, a todas las cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, podríamos pensar primero en aquellos que se encuentran en una posición tan elevada que están tan cercanos a Dios mismo, a los ángeles. Dios da vida a los ángeles y luego al hombre, a las plantas, a los animales, a los insectos, etcétera. Dios da vida a todas las cosas. Esta declaración nos enseña sobre el poder de Dios. Y también, como dije antes, nos muestra la dependencia que toda criatura tiene de Dios. Sin Dios, nosotros no tendríamos vida. Esta declaración se refiere al hecho de que Dios es la fuente de toda vida. De Dios nace la vida. En Él están los manantiales de la vida, por así decirlo.
De Él fluye la vida y nos es comunicada a cada uno de nosotros. Podríamos pensar eh, también en que Él mantiene la vida, Él la conserva, la vida de todo ser viviente. Pero bueno, alguien podría preguntarse, ¿y a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos vida? Bueno, la vida es la existencia del ser. La existencia del ser. Nos ponemos un poco filósofos, pero es importante definirlo de esta manera. ¿Qué se necesita para vivir, mis hermanos? Bueno, primero se necesita un lugar, ¿verdad? Un hábitat donde podemos crecer y desarrollarnos con normalidad. Necesitamos un lugar, necesitamos alimento, necesitamos aire para respirar, eh, necesitamos todas estas cosas. En cierta ocasión, yo tuve la oportunidad de ir a un restaurante donde eh, ofrecían unos cortes de carne muy jugosos, suculentos, la verdad que estuvieron muy riquísimos. Y yo meditaba, teniendo mi plato y mi corte de carne enfrente de mí, y decía, para que esta carne llegara a este plato y yo la pueda estar disfrutando, la vaca de la cual se extrajo la carne tuvo que haber sido sustentada. Primero, por la lluvia que mojaba el campo donde crecía la hierba con la cual pudiera alimentarse. También el aire, todos los cuidados debidos. Así que yo meditaba en esto y decía, wow, de verdad que Dios es el que sustenta. Y si sustentó a esa vaca, y esta vaca ahora me está sustentando a mí, Dios es el sustentador de la creación. Y las escrituras nos enseñan que Dios creó el universo. Eso lo vimos. Pero también nos enseñan que Él lo sostiene fielmente con su poder. No solo creó el universo y lo dejó así para que se mantuviera en movimiento por sí mismo, no, sino que Dios sostiene el universo fielmente por su poder. Sin Dios, mis hermanos, el universo nunca habría existido, y sin su cuidado continuo, el universo y todos los seres vivientes perecerían. Todas las cosas que son existen en absoluta dependencia de Él. Y esto es importante que lo mantengamos siempre presente en nuestra mente. Todas las cosas existen en absoluta dependencia de Él. Vayamos, mis hermanos, a Job capítulo 12, el versículo 10. Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Obviamente aquí se está mencionando un antropomorfismo. Quisiera aclarar esto. Es válido recordar que cuando se hace referencia a la mano de Dios, no nos estamos refiriendo a una mano literal, sino a una manera de hablar en la cual nosotros podemos conocer a Dios. Y con mano siempre se refiere a su poder. En su mano está el alma de todo viviente. Mis hermanos, Dios tiene en su poder la vida de cada persona, literalmente de toda carne. Dios tiene la potestad, todas las cosas vivientes, incluyendo a las personas. Todos dependen de Dios para vivir y respirar. Por eso, luego en este mismo texto dice, y el hálito de todo el género humano está en la mano de Dios. Y hálito se refiere al aliento, a la respiración. La vida de todo ser viviente está en las manos de Dios. Cada ser, cada criatura depende de Dios en cada momento, incluso para darles el aliento. Pero también más adelante en Job, unos capítulos más adelante, el capítulo 34, los versos 14 y 15, dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente
y el hombre volvería al polvo. Mis hermanos, al meditar en esto, pudiéramos decir que si Dios retirara su espíritu, si Dios quitara el aire, si Dios les dejara sin aliento a las criaturas, bueno, todos dejarían de existir, la humanidad misma volvería al polvo. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y aliento. La misma vida, mis hermanos, de la raza humana es evidencia de la gracia común de Dios. De otro modo, ninguno sobreviviría. Dios, en su benevolencia, en su gracia común, nos sigue sustentando, nos sigue dando muchos cuidados para cada uno de nosotros. Esto debería humillarnos. No sé si a ustedes les viene ese sentir de humillación, porque, mis hermanos, sin Dios somos solo polvo. Sin Él, nosotros no existiríamos. De hecho, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero, avanzando un poco más, esto también tiene una similitud con la creación, con el acto de la creación. Si ustedes recuerdan, toda la creación es efectuado como una obra trinitaria. Pero no solo eso, sino también el acto de sustentar también es una obra trinitaria. Y esto es importantísimo entender. No solo la creación, sino también el sostenimiento del universo es obra del Dios Trino, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos versículos que nos enseñan esto. Como ya vimos algunos textos que hablan del Padre, vamos a solo concentrarnos en hablar del Hijo y del Espíritu Santo. Así que quisiera que me acompañen a Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. En este texto nosotros vamos a encontrar cómo el Hijo es quien sustenta también la creación. El texto dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Obviamente este texto es cristológico, está hablando de Cristo. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es subsistir? Bueno, subsistir es seguir existiendo, existir todavía, perdón, existir todavía. La vida, mis hermanos, se mantiene en el mismo estado o situación en el que estaba. Literalmente, en Él todas las cosas se mantienen unidas. Eso es lo que significaría en su traducción literal. Cristo, mis hermanos, no solo es supremo sobre la creación por ser el agente y el objetivo de la creación, sino también porque sostiene la creación. Todo el universo sigue su curso gracias a Él. Por medio de Él todo se mantiene en orden. En otra traducción, la Biblia de las Américas dice, todas las cosas en Él permanecen. Y este término en el griego es sunistemi, sunistemi, que es una unión de dos sufijos que significa unir o poner junto o durar. El Hijo de Dios no solo es el creador de todas las cosas, sino también el sustentador o conservador de todo lo que Él ha creado. Como el Logos o como el Verbo, Él es el principio unificador de todo lo que existe, desde las galaxias más grandes hasta la más pequeña partícula. Todo permanece en el Hijo. Y esto también lo confirmamos cuando vemos en Hebreos 1:3 las siguientes palabras, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También este texto hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, que con su gran poder hace que el universo siga existiendo.
Él sustenta todas las cosas. El Hijo, eh, quien gobierna de manera providencial toda la creación, está llevando la historia al propósito por el cual fue creado. Y todo esto con la palabra de su poder. La palabra sostiene, cuando se dice quien sustenta o sostiene todas las cosas, significa llevar o cargar. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en la mitología griega existía Atlas, que que él cargaba el peso del mundo en sus hombros. Eso era en la mitología griega y muchas veces podríamos ver eso y decir, qué sorprendente. Sin embargo, mis hermanos, Cristo sostiene el universo entero con una palabra y nada más, un mandato simple y sin esfuerzo. Ese es el poder de Cristo, de la segunda persona de esta Santísima Trinidad. Con una palabra el universo fue creado, como veíamos en Génesis, pero también con una palabra el universo es sostenido. Tal es el poder de Dios. Entonces ya vemos estos dos textos que nos hablan del Hijo, también como el sustentador, pero eh, no terminamos ahí. El Espíritu Santo también es el sustentador, y esto lo encontramos en Salmos, el capítulo 104, los versículos 27 al 30, donde dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En este texto, mis hermanos, específicamente en el versículo 30, la creación es vista como una obra continua de Dios por el poder de su espíritu. Por eso dice, envías tu espíritu. Aunque el nacimiento de un niño, y podemos pensar en eso, ¿no? Cuando un niño nace, este evento ocurre a través de un proceso natural, pero eso no quiere decir que esté separado de la obra de Dios. Por eso David en el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Es como, es como que la obra de creación sigue su curso, porque hay muchas otras vidas que siguen eh, llegando a esta realidad. Es por medio de la obra poderosa, energizante y vivificadora del Espíritu Santo que la obra sustentadora del Padre y el Hijo es llevada a cabo. En otra versión, este texto, el versículo 30, se traduce de la siguiente manera. Pero cuando tú envías tu espíritu, ellos recobran su salud y así haces que la faz de la tierra se renueve. Así que ya hemos visto que el Hijo es el sustentador, pero también el Espíritu Santo interviene en sustentar el universo. Vayamos ahora a Hechos, mis hermanos. Pienso que este pasaje ha sido uno de los más citados en el hecho de hablar de Dios y de su carácter, sus atributos. Y se encuentra en el contexto de Pablo hablando en el Areópago a los filósofos de los epicúreos y los estoicos. Y se encuentra en Hechos 17, los versículos 22 al 31. Vamos a ver este pasaje, mis hermanos. Eh, bueno, para no hacer muy largo y por amor al tiempo también, permítanme resumirles. Aquí, como decía, está registrado el sermón del apóstol a los filósofos de los epicúreos y los estoicos. El pasaje, mis hermanos, contiene uno de los discursos más grandiosos acerca de Dios como creador y sustentador del universo. Según los siguientes versículos, vamos a ver, mis hermanos, cómo existen algunas declaraciones que, que hacen ver a Dios como aquel que sigue cuidando su creación, que no la ha dejado abandonada.
y vemos cómo el hombre depende en toda su existencia de Dios mismo. Primero lo encontramos en el versículo 24, donde dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mis hermanos, aquí encontramos que Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Aquí Pablo está declarando a Dios como el creador. Nuevamente, él está afirmando esta verdad. Dios es el creador. Él hizo el mundo entero. Con su poder y su infinita sabiduría, él lo estableció y lo decoró. Pero no solo al mundo, sino a sus criaturas, al resto de su creación. El apóstol Pablo establece primero que Dios es el creador de todo. Este es el fundamento del derecho de Dios sobre la creación, porque Él es el creador. Él tiene el mundo en su propiedad. Pero en el versículo 24 también sigue diciendo: Él es Señor del cielo y de la tierra. Aquí la palabra Señor es curios, que se refieren a alguien que tiene supremacía, que es supremo en autoridad, que Él es soberano, es el dueño, y Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Curios. Dios es el que está sobre su creación. Él está por encima de todo y de todos. Tiene la máxima autoridad, mis hermanos. Solo hay un Dios. Solo hay uno, y Él es el dueño y soberano del universo. Por eso existe un canto que recuerdo que muchas veces lo canté, valga la redundancia: Dios supremo eres, soberano en gloria, Dios incomparable. Y así sucesivamente este himno nos mostraba la grandeza de Dios y su majestad suprema. Él es el amo, mis hermanos. Dios, Él tiene a su servicio todo lo que es suyo. Incluso las personas mismas están bajo su servicio, bajo su autoridad. Como el creador de todo, Dios tiene el derecho soberano de regir sobre todas las cosas. Pero avanzando en el versículo 25, nosotros encontramos lo siguiente: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí nosotros encontramos la declaración acerca de Dios como sustentador. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cada persona vive por causa de Dios, y eso es clarísimo. Cada persona está respirando por causa de Dios. Y con su poder, Dios sigue sosteniendo a cada ser que Él ha hecho. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. A cada ser Dios le da su existencia. Y dentro de todas esas cosas, ¿cuáles podríamos nombrar? Porque dice, Él da ah, aliento y vida y todas las cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, entre ellas serían las más necesarias y básicas para el sostenimiento, para vivir, como el oxígeno, el agua, la luz del sol, la salud, la fuerza física, el alimento, el descanso, etcétera, etcétera. Dios reclama como suyas todas las cosas, no solo por derecho de creación, sino también por derecho de su sustento benevolente de todo lo que ha hecho. Cada aliento, cada latido de cada corazón y toda dádiva son de Dios. Como dice Santiago 1:17, toda dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y cuando comprendemos esto, mis hermanos, a la luz de la benevolente dádiva de Dios y la absoluta dependencia que tiene el hombre de Él, la ingratitud, el no darle gracias, es inexcusable. ¿Cómo puede ser posible que tú vivas con ingratitud en tu corazón al observar todo lo que Dios te da para tu sustento, para tu mantenimiento? El versículo 28
termina con una declaración importantísima, porque dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y existimos, lo traduce la Biblia de las Américas. Dios está cercano, no solo porque Él sea todo, como dicen los panteístas, Dios es todo, no, sino porque Él está presente en todas partes para sostener poderosamente nuestra existencia y nuestras capacidades. La providencia se hace evidente cuando vemos a todas las personas y a todos los hombres alrededor del mundo, cómo ellos siguen subsistiendo aquí con vida. Mis hermanos, en el mundo antiguo, la filosofía trataba de responder tres preguntas sobre la vida, sobre el movimiento y sobre el ser. Y aquí Pablo está tomando probablemente esta cita de un poema de Epiménides, así es como se llamaba este filósofo, este poeta de Creta, el cual presenta un himno de la mitología griega. Mis hermanos, aunque Pablo está usando esta declaración de los poetas griegos, él no está de ninguna manera respaldando sus ideas politeístas, simplemente estaba usando su propio lenguaje para que apartaran su mirada de lo que ellos adoraban sin conocer. Porque recuerden, Pablo se enardeció al estar en Atenas porque tenían dioses para todo. Incluso tenían un altar para el Dios no conocido. Y Pablo, tomando partida de ese suceso, él les empieza a hablar del Dios verdadero. Pero aquí Pablo está usando su propio lenguaje, el lenguaje de este poeta. Él les dice, aparten su mirada de lo que ustedes están adorando sin conocer y pongan su mirada en el Dios vivo y verdadero de las Escrituras, el Dios que creó todo el universo y que sustenta también todo el universo. Así es como vemos a Dios como el sustentador. Pero, en segundo lugar, vamos a hablar de Dios, el dueño de todo. Dios, el dueño de todo. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, en los cielos y en la tierra, eso ya lo vimos. Por lo tanto, no está mal que Él reclame todas las cosas como suyas. ¿Notan eso? No está mal que Él reclame todas las cosas como suyas. Una de las primeras verdades que debe ser comprendida si hemos de tener un entendimiento correcto de Dios y de nuestro lugar en su creación es que no somos dueños de nosotros mismos. No es tu vida. Muchas personas en el mundo se excusan cuando alguien los trata de corregir y dicen, tú, ¿por qué me vienes a decir esto? No te metas, es mi vida. No, querido amigo, no es tu vida, es la vida que Dios te da. Así que debemos comprender esto. Si hemos de tener un entendimiento correcto de Dios y de nuestro lugar en su creación, es que no somos dueños de nosotros mismos. No fuimos hechos para nosotros mismos. Le pertenecemos a aquel que nos hizo y somos responsables ante Él de vivir conforme a su voluntad y para su gloria y beneplácito. Y a esto deberíamos responder un rotundo amén. En la escritura, mis hermanos, como ya se ha venido diciendo desde lecciones anteriores, el nombre de una persona siempre va a tener gran importancia, porque con frecuencia describe quién es la persona y revela algo de su carácter. En Génesis 14:19, vamos a ver cuál es el nombre que se le da a Dios. Génesis 14:19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y el versículo 22 nuevamente, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí, eh, el nombre que se le está dando a Dios es Dios Altísimo, el Señor Altísimo, el creador del cielo y de la tierra. Mis hermanos,
aquí podríamos también ver em, esta palabra, creador, se traduce del hebreo kaná, el cual significa obtener o adquirir, como cuando uno va al supermercado y adquiere o compra o obtiene algún producto. Bueno, esta palabra creador habla de eso. Se usa en referencia a Dios para comunicar o expresar que Él es tanto el creador como el poseedor del universo. Él es el que posee. ¿Y qué es lo que posee? El universo entero. El universo es de su propiedad. Y Él puede decir, eh, mejor dicho, Él puede hacer lo que le plazca, porque es suyo. Si fuera tuyo, está bien, es tuyo. Pero esto es mío, dice Dios con referencia al universo. Dios es el único que puede decir mi universo. Así que todo lo que tenemos, mis hermanos, no es nuestro. El universo es de Dios. Él es el titular, Él es el dueño, Él es el propietario. Por decirlo de alguna manera, Él compró el universo. Se ha realizado para la compra de algún bien material, ya sea un automóvil o una casa, se requieren escrituras, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que las escrituras del universo están a nombre de Dios. Y hay algunos pasajes, mis hermanos, donde podemos observar declaraciones más importantes en las escrituras acerca de Dios como el dueño de su creación. Vamos a considerar estos textos y vamos a meditar también en ellos. Noten lo que dice, mis hermanos, el Salmo capítulo 24, el versículo 1 y 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La tierra, mis hermanos, en Él habita y le pertenecen a Dios, porque Él las hizo. Si tú las hubieras hecho, bueno, son tuyas, pero no, Dios las hizo. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. El universo entero, mis hermanos. Todo el globo terráqueo, tanto la tierra como el agua y el aire, y todo lo que en él hay, los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todas las plantas, legumbres que brotan de la tierra, así como los metales y minerales, todas son las riquezas del Señor. El mundo habitable y los habitantes racionales son posesión de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y así es como afirmamos que Él es el dueño de la creación. Y esto también se afirma en el capítulo 89, el versículo 11. Salmos 89, 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Tuyo. ¿Qué es lo que comunica esa palabra? Bueno, pertenencia, que le pertenece, que le es propio. Los cielos, por él fueron hechos y habitados, son obra de sus manos. Los cielos, mis hermanos, es incluso el trono de su gloria. El mundo donde nosotros habitamos le pertenece a Él. Todos los hijos de los hombres, todo el ganado, las provisiones son de Dios mismo. Y la tierra está fundada sobre los mares, mis hermanos. Eso es lo que decía también el texto que leímos anteriormente. Y el mundo está sobre la nada, pero vemos que se mantiene, se sustenta. En el espacio exterior no existe la gravedad, pero vemos que el Sol es atraído por la fuerza del Sol y,
y empieza a girar alrededor del sol. Es algo tan maravilloso, mis hermanos, de cómo Dios sigue preservando y cómo sigue proveyéndonos todo lo necesario, porque Él es el dueño. Él es el dueño de toda su creación. Y obvio, si es el dueño, Él la va a cuidar. ¿No te ha pasado que cuando tú compras algo, tú lo cuidas? Porque tú eres el dueño, tú tienes la responsabilidad incluso de cuidarlo. Mis hermanos, en Job también encontramos la siguiente declaración. Job capítulo 41, el versículo 11. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Aquí está preguntando Dios. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Mis hermanos, aquí tenemos una implicación muy importante de Dios como el dueño de su creación. Nadie, mis hermanos, nadie puede hacer lo que esta pregunta nos comunica. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Nadie. No puedo darle algo a Dios que no sea de Él para, para así obligarle a que luego me devuelva y que no puedo poner a Dios en obligación de restituirme algo. Mis hermanos, las aves del cielo, el ganado, la plenitud de la tierra, el oro, la plata, las piedras preciosas, todo es de Él. Todas las cosas están hechas por Él, son de su propiedad y están a su disposición. Por eso dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo le pertenece a Él. Mis hermanos, y esto también debería traer a nuestra mente la meditación de cuando ofrendamos. No le estamos dando algo que es nuestro, sino le estamos dando lo que Él mismo nos ha dado. Porque si Él nos da la vida, si Él nos da las fuerzas para trabajar y hemos obtenido ciertas ganancias, lo que le estamos dando a Él es suyo por derecho, porque Él es dueño de nosotros mismos. Mis hermanos, y esto también debería traer a nosotros mucha gratitud, porque si Dios dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío, y Él no nos proveyera y no estuviera a nuestra disposición lo que es de Él, si Dios fuera un Dios egoísta, Él no nos permitiría disfrutar de lo que es suyo. Pero al contrario, Él nos da todas estas cosas. Dios dice, no es tuyo, pero tómalo y úsalo. Y ahí es donde también podemos observar su misericordia y su benignidad. En Salmos capítulo 50, el versículo 10 al 12, también nos dice lo siguiente. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Las aves, mis hermanos, le pertenecen a Dios. No solo que las conoce, sino que las cuida. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento que ni un gorrión cae a la tierra sin que Dios lo sepa. Y todas las aves son alimentadas por Él. Incluso las fieras o las bestias del campo. Aquí se menciona, ¿no? En oposición a los animales domésticos que podemos tener en casa. Pero todo, absolutamente todo animal que podríamos ver y contemplar en su belleza, en sus colores tan hermosos, en su fuerza, le pertenecen a Dios. Y si tuviera Dios hambre, si de alguna manera Dios tuviera necesidad de comer, Él no tendría que pedirnos permiso a nosotros, porque le pertenece a Él. Nada de lo que tenemos. Incluso si alguien se acredita la propiedad de muchas cabezas de ganado o de cierto rebaño, no es de él, es de Dios, es de Dios. Y Dios le da para que lo administre.
Él podría, mis hermanos, satisfacerse de lo que es suyo, porque es de Él. Y esto también debería traer a nosotros una meditación. Cuando alguien tiene un corazón aferrado a las cosas de esta vida, a los bienes materiales, está cayendo en un terreno peligroso, en un terreno sombrío, porque obviamente nosotros debemos ser sobrios en nuestros sueños y en nuestros anhelos. No debemos anhelar más ni caer en la avaricia o la ambición, pero sí debemos vivir en gratitud con lo que Dios nos ha dado. Que tengamos sustento y abrigo, debemos vivir en contentamiento. La gran, la gran verdad, perdón, la gran verdad comunicada en ambos textos es que, como Dios es el creador y sustentador de todo, Él no necesita nada del hombre y no es deudor de nadie. Todo lo que podamos ofrecerle a Él se originó en Él y es de Él mismo. Dios no nos llama a servirle por causa de alguna necesidad, sino para que podamos conocer el privilegio de su compañerismo y ser testigos de la demostración de su poder. ¡Wow! Mis hermanos, en último lugar, vamos a ver Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 y 15, que dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Aquí, mis hermanos, descubrimos tanto la grandeza de Dios con respecto a su creación, como la gracia de Dios hacia su pueblo. Noten, dice que los cielos fueron hechos por Dios, que los cielos de los cielos fueron hechos por Dios. Y esto podría hacer referencia al espacio exterior o también al tercer cielo, donde se encuentra la presencia de su divina majestad, donde se encuentran los ángeles, donde están los santos glorificados, los cielos de los cielos. Él los hizo. Y aunque los habitantes del mundo son del Señor por creación, porque Él los creó, sin embargo, mis hermanos, y esto debería darnos una profunda gratitud, Él tuvo consideración especial hacia ciertas personas, una complacencia peculiar a los padres israelitas, pero también por nosotros que somos su pueblo del Nuevo Testamento. Una de las verdades más asombrosas que nos comunican estos dos versículos es la grandeza de Dios como el dueño de toda la creación y su asombrosa gracia para con su pueblo. Es verdaderamente asombroso que un Dios tan grande pusiera su afecto sobre nosotros para amarnos. Mis hermanos, y es así como entendemos que Dios es el sustentador, el que sigue cuidando, el que sigue preservando, el que da vida a todas las cosas, porque en Él están las fuentes de la vida. Él da vida, aliento y todas las cosas para que nosotros sigamos eh, subsistiendo. Los latidos de nuestro corazón perseveran por causa de Él y nosotros dependemos en toda nuestra existencia de Dios mismo. Y también podemos decir que Él es el propietario de la creación. Él es el dueño de todo. Y Él no tiene necesidad de nada por parte nuestra. Al contrario, Él podría hacer con lo que es suyo lo que le plazca. Pero Él no ha sido egoísta, sino que Él nos entrega todo a nosotros y nos dice, disfrútalo. Es mío, pero yo te lo comparto a ti. Y asimismo vemos cómo su gracia se manifiesta para con su pueblo, como sucede hoy. Nosotros somos un pueblo especial para Él y podemos gozar de estos privilegios en su creación. Privilegios que son para nuestra alma, que son incluso no solo para el sustento físico, sino también para el sustento espiritual. Privilegios mayores
que vienen directamente a nuestros corazones y que dibujan una sonrisa en nuestro rostro. Estos privilegios son particularmente eh, aquellos que nos traen a nosotros una alabanza y adoración más profunda a este Dios, que es el sustentador y dueño de la creación. Amén.